Ya está aquí con nosotros la doctora Asunción Álvarez del Río, con quien vamos a hablar del tema de la muerte. Bienvenida, querida Asunción, ¿cómo te va? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de hablar justo en este día de este tema que obviamente nos importa a todos, aunque no queramos verlo a veces, pero la verdad es un tema que nos debe de ocupar. Claro, y aparte es parte de nuestra educación, ¿no? Yo creo que es parte Sí, de nuestra educación como personas mayores, desde luego que es para toda la vida, porque no sabemos si alguien se va a morir de adolescente claro. o lo que sea, ¿no? Pero a ver, platícanos un poquito, ¿qué es el enfoque que tú tienes y por qué te metiste a estudiar esto? Ya sé que algunas personas lo han escuchado aquí en alguna otra entrevista tuya, porque afortunadamente ya has venido, pero de todas formas me gustaría que nos lo repitas. Fíjate que yo me metí en este tema porque yo sentía la necesidad de hacer algo concreto, podría decir, porque llevaba años analizándolo en mi psicoanálisis, lo cual me ayudaba mucho. Analizar que a mí me angustiaba la muerte por el hecho de que implica vivir una vida en donde después, según mis creencias, que cambiaron, y fue cuando me empecé a plantear esto, ya no hay nada. O ya no hay nada en donde uno tenga conciencia. Uno, uno puede volver a formar parte del universo, por supuesto, y eso está bien. Pero a mí, eso de saber me muero y se acaba todo, me hacía mucho ruido, como para no tener la paz que quería para vivir la vida y disfrutarla. Entonces, en un momento de mi psicoanálisis dije, tengo que hacer algo con esto, tengo que trabajar con esto, ya para el final, ¿eh? Y eso fue lo que hice, y con mucha suerte, porque encontré a gente que me orientó muy bien, que incluso me llevó a entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde sigo, para trabajar un proyecto, pues que era como reflejaba mi inquietud, solo que la había puesto en los pacientes, así, si mi inquietud es cómo se vive una vida que se va a acabar, yo dije, ¿cómo le hacen los pacientes que se van a morir? Digo, no se trataba de que ellos metieran mi respuesta personal, pero me di cuenta muy pronto que ellos estaban en una situación, pues que no era la que merecían, porque los rodeaba el silencio sobre el tema. Entonces, poder hacer la investigación con ellos fue como un trato de decir, bueno, sí me van a responder algo personal que me lleva a una investigación académica, pero yo sé que también voy a ser una interlocutora para que puedan hablar de lo que están viviendo, porque no tienen con quién hablarlo. Porque ahí descubrí que mi problema con la muerte era compartido, solo que ni siquiera lo decimos, porque se impone tal silencio que ni siquiera decimos, yo no quiero hablar de la muerte porque me angustia. No, no hablamos, punto. Eso es lo que aprendimos en un momento dado. Entonces, pues como inevitablemente enfrentamos situaciones de muerte, pues las enfrentamos bastante mal, muy torpemente. Claro, ¿ya tienes cuántos años en este tema? Pues tengo 31 en la universidad y es que va junto porque yo entré con este tema, casi 32, ¿no? Y estoy en muy buen lugar porque finalmente lo que sucede en la época actual es que las personas enfrentan la muerte principalmente en un contexto de atención médica. Claro, nos podemos morir por un accidente, por un acto de violencia y ahí no tenemos nada que hacer para que sea mejor o peor. Pero en la atención médica, en donde muere la mayoría de la gente, está en el hospital o en su casa, pero bajo un contexto de atención, todo el tiempo hay que tomar decisiones. Y según se tomen, buenas o malas, eso va a implicar que el final de la vida y el momento final sea mejor o peor, ¿no? Porque, ¿decisiones de qué? De tratamientos. Hay tantos tratamientos ahora accesibles que a cada rato surge la pregunta, ¿se da? ¿No se da? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Va a servir o no va a servir? ¿Sirve a nuestra esperanza o sirve realmente porque hay datos que lo sustenten? En la medida que estemos preparados a lo largo de la vida de pensar en eso, de que vamos a llegar a ese momento, lo más probable, pues nos podemos confrontar con ¿de qué forma sería indigno para mí vivir? ¿En qué condiciones realmente
no sería un beneficio vivir más tiempo, sino algo que me haría daño. En la medida que lo pensemos, que lo platiquemos, llegamos mejor preparados para empezar pidiéndole al médico que nos hable con toda honestidad, porque no necesita protegernos de algo que no queremos saber, ¿no? Claro. Y eso no pasa. Muchas veces esas conversaciones no se dan porque nadie sabe cómo hacerlas. Entonces, el paciente quiere creer que todavía hay cosas que sirven, el médico medio que lo comunica para que se crea eso, y los familiares insisten en que eso se puede. A veces es cierto, pero muchas veces no. Claro, claro, definitivamente. Y es una educación que hay que dar no solo a nosotros, sino también a los nuestros. O sea, como que es una educación, es un tema de familia, yo diría, o Correcto, tema de amigos para las personas que no tienen familia. por Hay muchas personas supuesto. que no tienen familia. Entonces, es un tema que se debe de conversar para decir, a ver, ¿y tú qué opinas? ¿Y qué harías? ¿Y qué te gustaría? ¿Y qué no? ¿Y cómo te sentirías? Entonces, sí, es interesantísimo. Y fíjate que yo siento que aquí se junta, o sea, un poco con la forma en la que nos construimos como personas mayores y Ajá, con esa fortaleza o esa espiritualidad que no sí, necesariamente tiene que ser religiosa. O claro, sea, ¿qué es lo que nos sostiene? ¿Cuáles son nuestros valores para entender la fragilidad, la vulnerabilidad, el final de la vida? O sea, son muchas cosas que pensar, pero no el día que te dicen que ya tienes algo y que te vas. no antes, No, antes, porque en ese momento todo, uno está en crisis y la familia también, y el mismo médico viviendo toda esa crisis también, ¿no? Entonces se toman malas decisiones que sí repercuten en tener peores finales de vida. Pues sí, tiene que ser a lo largo de la vida. Estaba leyendo un documento que acaba de hacer un grupo de Colombia, que es un grupo de jóvenes abogados que ha sido muy activo en defender en general el derecho a morir con dignidad, con diferentes medios. O sea, sí, la eutanasia es un medio, pero también los cuidados paliativos, también el poder adecuar el tratamiento a lo que se necesita. Es decir, y ellos decían, y lo dicen bien, dicen, hay que poner este tema en la sala, en el comedor de nuestras familias. Ahí hay que ponerlo, que sea un tema como hablamos de otras cosas cuando nos reunimos y compartimos. Normalizarlo. Eso es un proceso y implica una educación, pero normalizarlo, así como hablamos, ¿y qué viaje vamos a planear y a dónde queremos ir? ¿Qué hay que hacer? Bueno, seguro vamos a llegar a ese momento. Hablemos de eso y transmitamos que, que sí sirve, que es importante. Si nosotros tenemos la necesidad de decir, miren, yo he pensado en esto y que, no, 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 no hables de eso. Pues sí tengo que hablar de eso, porque ahora puedo. Y a lo mejor mañana no, porque la verdad nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y mientras más años tengamos, más probabilidades, ¿no? Entonces, transmitir, enseñar, porque lo podemos hacer con serenidad, que si hay que hablar de eso, ya hablar de eso es como que vamos ocupándonos de eso y lo vamos dejando listo y ya pasamos a otras conversaciones. claro. Sí, es algo que se tiene que incorporar al tema y, bueno, normalizarlo. Y tú acabas de hacer una serie de pláticas que me gustaron mucho y que me gustaría que las Sí, personas del programa puedan escuchar. ¿Nos puedes decir dónde las escuchan? claro que Son sí. gratuitas y son en YouTube, ¿eh? Sí, esa sí se refiere a un aspecto muy específico que yo defiendo hace muchos años, que es el de, entre todos los medios que tenemos para favorecer una muerte digna, es decir, el mejor final de vida en donde podamos tomar decisiones, hay un medio con el que no contamos en México, que es la muerte médicamente asistida. Poder tener ayuda, si así lo decidimos, por las condiciones en que estamos viviendo por una enfermedad, para decir, yo elijo ya no vivir más, necesito ayuda para morir bien. Entonces sí fue un curso que me invitaron a dar en la UNAM, pues en un tipo de, un curso que se llama Grandes Maestros. El título del curso es Eutanasia, cuando elegir la muerte es lo mejor, y estuvo formado por 4 sesiones. Todas se pueden encontrar en YouTube, en Descarga Cultura de la UNAM. Ahí están las 4 sesiones. Sí, pero realmente ahí también en esas sesiones hay muchas
preguntas y muchos cuestionamientos que nos llevan a entender mejor todo esto. O sea, porque tú acabas de regresar de un congreso, ¿no? Ujú. Que mundial de este tema. ¿Cómo están Sí, los otros países? ¿Qué nos puedes decir? sí, este congreso es el que organiza cada 2 años la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Decidir la Muerte. Y pues es muy interesante cómo está la distribución. Digo, ahí no están todos los países representados, pero sí están la mayoría de las asociaciones que existen en los países que defienden este derecho a poder decidir en el final de la vida lo que uno quiera. O sea, no solo cuidados paliativos, que ya es legal, no solo rechazar tratamientos, que ya es legal, sino poder contar con la ayuda médica para morir por si se necesita. Entonces, es muy interesante porque sí, en Europa, desde luego, desde hace muchos años está Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, está también España más recientemente, desde 2021. Está Portugal, en donde se aprobó, pero todavía no hay un reglamento. Y pues está Austria con una modalidad de ayuda para morir. Está también en Europa, creo que son todos los que están. Ah, bueno, desde luego está Suiza y está Alemania, en donde es un poquito diferente cómo está permitida el ayudar a morir, porque esto lo que se permite es la ayuda al suicidio. Y esto fue el primer país. Desde 1930 y tantos en Suiza hay un código penal que solo considera delito cuando se ayuda al suicidio por motivos egoístas, porque me interesa que se muera el otro. Eso es un delito. Pero si es por motivos altruistas, está bien. Bueno, después también se permite en Colombia están muy avanzados. Sorpresivamente se permite desde este año, porque hubo una demanda de un caso a la corte que se aprobó, y no solo se aprobó para una mujer que lo pedía, sino que se aprobó en todo el país, en Ecuador. O sea, nadie lo esperaba en Ecuador, pero en Ecuador ya se permite. Se permite en Cuba, aunque tampoco hay un reglamento todavía. Se permite en Canadá, se permite en algunos estados de Estados Unidos y la capital. Se permite también en los 6 estados que conforman Australia, junto con uno de sus territorios, el de la capital, falta solo el territorio norte, y en Nueva Zelanda. Creo que son todos los lugares en donde ahora se permite. Y hay que añadir que hay iniciativas en varios lugares, ¿no? En Argentina, en Uruguay, en Chile, en México. ¿Tú cómo ves en México el proceso? ¿Hay avances o con qué obstáculos se Ahora topan? Ahora estamos trabajando mucho, justo una asociación reciente que creamos, un grupo de colegas de bioética que se llama Libertad para Morir, y queremos impulsarla. Estamos considerando hacer esto y tenemos acuerdos para hacerlo junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y vemos posibilidades porque, pues en la Ciudad de México bueno, primero tiene que ser algo que se avance de manera local por entidades, justo por eso la mejor de las entidades parece Ciudad de México, que ya en su constitución tiene protegido el derecho a una muerte digna como extensión de una vida digna. Eso ya es un avance porque oigan, para respaldar este derecho tenemos que contar con todos los medios. Contamos con unos, pero nos falta este, y a veces es el único medio. Después, porque en Ciudad de México, pues ya se ha legalizado el respaldo a, a derecho de las personas para tomar decisiones muy personales, ¿no? Como es el derecho a interrumpir el embarazo, el poder tener parejas del mismo sexo y otras, ¿no? Entonces, en ese sentido pensamos que hay posibilidades, y creemos que también será algo con lo que pueda simpatizar el gobierno, ¿no? Y el Congreso. Pero bueno, en esas estamos un poquito como diciendo a ver qué pasa, pero por lo pronto va a ser bien que se hable más de esto, ¿no? Claro.
Sí, Ujú. definitivamente sí, porque se hable y que haga que la gente vaya tomando conciencia. A Ajá. ver, yo sé que tú das clases a médicos sobre Ujú. el tema de la muerte. ¿Ahí con qué te enfrentas? Mira, yo doy una materia optativa que tardé en que se pudiera hacer, pero mi materia se llama El médico ante la muerte. Es una materia optativa, como dije, y entonces realmente los médicos que entran, los estudiantes de medicina que entran, que un requisito es que ya estén en sedes hospitalarias, enfrentándose a la realidad, pues la verdad en general vienen con mucho interés en el tema. Digo, algunos entrarán porque les queda el horario, pero la mayoría vienen porque les interesa, porque les preocupa, porque les resulta muy difícil pensar en cómo se dan las noticias a un paciente de que ya no se van a curar. ¿Cómo se hace eso? O porque ellos mismos tienen pues reconocen que tienen un problema con la muerte y entonces, ¿cómo le van a hacer cuando la estén enfrentando? ¿Cómo la van a manejar para que no se vean afectados ellos? O ya tienen una intuición de que no siempre está bien prolongar la vida y prolongar la vida, prolongar la vida. Y además ya tienen una experiencia de lo que ven. Y como que ellos pueden tener también la intuición y de acuerdo a sus valores éticos y su empatía decir, pues eso que estoy viendo que hacen los médicos no está bien, pero no sé cómo se hace. Entonces, la verdad, llegan con mucho interés y con mucho compromiso en general y pasan cosas muy interesantes, muy satisfactorias en el curso porque hay cambios de actitudes y entonces empiezan a hacer, a tener elementos para decir, eso que estoy viendo no está bien porque debería de haber sido así, más parecido a esto. ¿No? Muchas veces también sale el tema, como vemos también el tema con los niños, muchas veces salen experiencias personales de decir, ay, yo recuerdo cuando se murió tal persona en mi casa, nadie nos dijo nada, hacían como que no sabíamos nada, nos estábamos dando cuenta que algo estaba pasando, no entendíamos nada, hubiera querido despedirme, hubiera querido, ¿no? Entonces, ya lo harían, ya lo van a hacer diferente ellos, ¿no? Entonces sí es un aprendizaje, es corto, es un semestre, pero es así como que ya es una semilla de que miren, sí se puede hacer mejor y tienen que seguir formándose porque hay que hacerlo mejor, hay que poder darle un lugar a la muerte en la práctica médica, porque finalmente ustedes son los que van a acompañar a las personas cuando se mueren. Ahí va, ustedes son los que van a estar ahí, los que se van a dar cuenta cuando ya no se puede curar, los que tienen que comunicar y los que después pueden quedar para acompañar, porque no poder curar, pues simplemente quiere decir, voy a cambiar ahora el objetivo, ahora voy a aliviar, ahora voy a consolar, ahora voy a referir oportunamente a cuidados paliativos para que haya oportunidad de ayudar mucho a esta persona, en lugar de aferrarme y no, tengo que intentar a ver si yo lo curo, porque si no es un fracaso, cambiar esta idea de que se muere un paciente es un fracaso o me da culpa, no, es parte de la vida, ¿no? Sí, y es definitivamente. Y la parte de, o sea, ¿cómo pedir que nos acompañen? O sea, ¿cómo podemos? Ya sé que eso es aprender mucho. O Ah. sea, pero nosotros, ¿cómo prepararnos para saber pedir lo que queremos? Nosotros, los que nos estamos haciendo cada vez más viejitos. Y los que nos vamos a morir. Bueno, nosotros, sí, No, yo lo he pensado mucho. Mira, creo que tanto tú como yo nos gusta nuestra independencia, estamos acostumbrados a tomar las decisiones que queremos y organizar nuestra vida como queremos, en la que incluimos, porque nos importan mucho a nuestros seres queridos, ¿no? A nuestros hijos, amigos, hermanos. Bueno, creo que sí implica una reflexión que yo he empezado hace unos años por confrontarme con este tema más en diferentes aspectos, también en lo que pasa con hacerse más vieja, ¿no? Como muchas otras personas que así eso vamos, o nos morimos antes o envejecemos. Pues mira, realmente hay que entender que así como para vivir al inicio de la vida dependemos de otros, pues también para el final de la vida necesitamos la ayuda de otros.
Creo que uno puede poner límites hasta dónde quiere vivir en condiciones de dependencia, qué tanto va de acuerdo a su forma de ser, a sus valores, ¿no? Yo creo que yo no podría ser completamente dependiente, pero creo que sí tendría que poder pedir ayuda para cosas que ya serían para mí mucho más complicadas o difíciles de hacer y que necesito que se hagan, ¿no? Entonces, sí, yo creo que parte de ser humanos es reconocer que necesitamos a otros, como nosotros lo haríamos con otros o como nosotros lo hemos hecho con otros. Pero va a llegar un momento en donde, pues sí, envejecer es tener más limitaciones y hay que poder pedir ayuda. Sí, hay que poder pedir ayuda, hay que entender la parte de la fragilidad Ajá, y de la vulnerabilidad, y también esa parte de yo no quiero ser una carga, que es válido, porque cuando te tocas, o sea, no sabes, sí se siente, ¿eh? O sea, como que dices: "Uy, o sea, yo no quiero cambiarle la vida a nadie por mi bienestar". sí, Son muchas cosas que hay que ir preparando, ¿no? Y que hay que ir viendo y tenerlas, o sea, no como si pensar en ellas fuera que nos van a pasar. O sea, nada más darles un espacio de conocimiento y, esa parte, por un lado, cómo pedir que te acompañen, y por la otra parte, cómo acompañar, que tú has estado muchas veces en esos momentos, cómo acompañar, decirles a las familias, decirles a los amigos, cuál sería una forma sensata de mira, yo acompañar a lo que alguien que sí está muriendo. yo lo primero que sí muchas veces recomiendo, porque sé que muchas veces falla, es necesitan estar muy bien informados, ¿no? Porque muchas veces se están tomando todavía decisiones de tratamientos y la verdad hay que hacer la pausa y decir, ¿y eso para qué? ¿Eso es bueno? ¿Eso le sirve? ¿Eso lo quiere la persona? ¿Todavía puede hablar y decir? ¿Ya le preguntaron? ¿O qué decía cuando podía decirlo, no? Entonces, lo primero, hay que estar muy informados. Y después, ya que uno está informado, a lo mejor parte de la información es, pues justamente, saber que ya no hay manera de evitar que la persona avance hacia su final, hacia su muerte. Entonces, esa etapa última es muy valiosa porque es la última que le queda a esa persona. Entonces, cambien el objetivo de tratar de curar lo que no se puede, hacer todo lo que dé paz a esa persona y a los mismos que están con la persona. En el sentido, bueno, pues hay que consentir, hay que decir lo que haya que decir. Muchas veces hay cosas pendientes que decirse que quitan toda la paz. Y si la persona se muere y no se dijo, ya va a ser más difícil. Sí se puede, pero va a ser más difícil encontrar esa paz. En cambio, si uno se concentra y si uno no sabe cómo hacerlo, pues hay especialistas. Hay muy buenos tanatólogos. Ahora también se llaman dulas, que más o menos hacen un poco la misma función. Pero es eso, yo no sé ni cómo empezar a hablar, pues que me ayude a alguien a tener estas conversaciones, porque hay que concentrarse en limpiar todo lo que quite paz y, y hacer lo que sea necesario hacer y luego disfrutar lo que hay. Cada día es muy valioso, mientras no esté predominando el sufrimiento, porque hay una enfermedad causando eso, ¿no? Eso también hay que atenderlo, o sea, hay que atender lo médico, porque hay mucho que hacer para atender síntomas que causan sufrimiento, pero hay que ocuparse de todo lo otro, de lo emocional, de lo social, de lo espiritual y acompañarse en eso. Y si te dijera que alguien que quisiera encontrar un libro, además del tuyo de una, ¿cómo se llama? Un Una Dios en vida en armonía. armonía Que es aparte ya, perdón, es que quiero decirlo, que lo pueden bajar en PDF, ¿no? exacto, O sea, ustedes ya lo exacto. pusieron gratis en En la las pandemia lo dimos, sí. Ese y ya, sí, porque además es un diálogo muy fácil en donde hablamos de muchas cosas concretas. Hay un libro muy bueno, viejo, viejo, pero no sé qué tan fácil se consiga, pero yo lo sigo usando mucho de Pepe Rodríguez, pero de ya hace rato, porque se llama Morir es nada, morir es nada. Es un psicólogo
y va tratando también muchos capítulos así, desde por qué nos da miedo la muerte, después de cómo hablar, cómo acompañar, cómo es con qué hacer con los niños, en fin, muy buenos. Tendría que ver, mi librero, sobre todo el de mi casa, Sí, porque, sí, pues, no, no la verdad importa, porque me lo puedes mandar y las personas por WhatsApp con mucho gusto exacto, se porque los la verdad es que enviamos. sí, mucha gente ha escrito y cada vez escribe más. La verdad es que, aunque sí empezamos hablando de esta negación que hay, dificultad para hablar, no, pues ya desde varios años se ha tomado conciencia de que esto es un problema y entonces por eso se han desarrollado los cuidados paliativos, la tanatología y cada vez hay más herramientas para apoyarse de lectura y películas también, que después también son interesantes de ver. ¿Alguna que se te venga a la mente así de? Yo recuerdo la del la del hombre ese que estaba en silla de ruedas y se va a Suiza y toda su familia lo acompaña. O sea, claro que no está fácil irse a Sí, Suiza y todo esto. antes de que me vaya o antes, sí, de un joven suizo, está Mar Adentro. Esas están, sí, sobre todo más enfocadas al tema de poder recibir ayuda para morir, ¿no? Que uno es dueño de la vida y que pueda hacerlo. Pero hay otras más generales, así como de, pues, cómo tratar la muerte, que también las recomendamos en Un adiós en armonía. Fíjate, sí. Ahora sí, es que es importante tener toda la información y cuando uno ve una película tiene material para discutirlo. O sea, hay Sí, veces que eso es más fácil es decir, muy buena vemos esta excusa, película, sí, ahora empezar a vamos a hablar. hablar de la muerte en la comida. Exacto, por supuesto. Una película es muy bueno, una noticia es muy bueno, un acontecimiento cercano es muy buen momento. Oigan, lo que le pasó a tal tía, no sé, a tal amiga, no sé. Yo les quiero decir que me ha hecho pensar mucho. Sí, pero eso sí, es mucho más fácil así, claro que sí. Y esa parte de hablaste tú del miedo a la muerte, ¿qué pasa cuando alguien ya muy cercano a la muerte sigue con aterrorizado? No, pues hay que atenderlo, hay que hablar de eso, porque primero hay que preguntar qué es lo que más miedo le da, ¿no? Y ya hay que hablar, porque a veces uno dice, ya no le voy a tocar el tema porque porque le hace mucho daño. No, le queda poco tiempo y necesita procesar eso para poder ponerse en paz. Pues a veces mira, a veces son cosas muy duras, como es que, ¿qué hice con mi vida? La desperdicié. Bueno, pues, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué necesitas hacer? Hay gente que vive al final de su vida, o sea, que es el final de su vida cuando dice, ha sido la mejor etapa, pero se necesita ocuparse. ¿A qué le tienes tanto miedo? Mucha gente le tiene miedo al dolor, a morir muy mal. Bueno, para eso hay una respuesta, ¿no? Hay que ocuparse, hay que asegurarse que hay cuidados paliativos y que no va a estar sufriendo, porque para eso hay mucho que se puede dar. Hay gente que le tiene mucho miedo a morir solo, ¿no? Eso también se puede ofrecer. No va a morir solo, siempre va a haber alguien cercano. Y esto es importante y esto es un tema con los estudiantes también, porque a veces que los pacientes mueren solos en el hospital, porque ya nadie se ocupa, no sabe ni qué decir, no, no, con que se acerque a alguien y de veras esté ahí para que sepa que no se va a morir solo. Entonces sí, saber qué es lo que da tanto miedo. A lo mejor, pues sí, uno está arrepentido de muchas cosas, pues las tiene que procesar. Y pues sí es muy duro, por eso sí es mejor ponerse en paz con eso a lo largo de la vida, porque tenemos más tiempo en encontrar esa paz, pero si no se ha hecho, pues hay que hacerlo en el momento en donde está sucediendo, ocuparse de eso y hay que hablar de eso. Y si uno no sabe como familiar qué más hacer, pues hay gente especialista. En este libro, Una diosa en la armonía, pues justo Elvira Cerón comparte experiencias parecidas a esa. No, no, no me quiero morir cerrado, no quiero ni hablar, no quiero. Y de repente se va transformando, porque ¿quién no quiere paz? ¿No? Entonces, si te ofrecen cómo encontrarla, si la tomas. Entonces, Pues es una obligación, yo creo que tenemos para con nosotros mismos, es una el responsabilidad. prepararnos, o sea, Sí, para todo, para la enfermedad, para la muerte, o sea, estamos tan llenos de herramientas y de recursos actualmente, de veras podemos, digo, el chiste es encontrar personas veraces y que sirvan lo que están diciendo, ¿no? claro. Tampoco volverse locos.
pero tenemos tantas facilidades que realmente no dejar a un lado el tema. eh, Hay un libro que se llama Un instante eterno, de Sí, ya lo leíste, ¿no? De sí. Pascual, ¿cómo se llama? Ayúdame con el apellido, Bruckner, una cosa así. Ay, sí, Es buenísimo. súper, Sobre todo los últimos capítulos son una sí. joya. Sí, 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 sí. sí. Entonces, es como ir designando parte de nuestra vida y de nuestros días a ir armando nuestras reservas como ardilla en otoño, para que cuando llegue el Sí, invierno tenga todavía sí. sus Mira, es bellotas. seguro. A lo mejor nos llega de forma inadvertida y no podemos hacer nada, pero lo más probable, la mayoría de los casos, sí nos damos cuenta, si hay elementos para saber. Y entonces sí hay que reconocer que tenemos una responsabilidad en nuestra muerte. O sea, no vale con decir, yo me quiero morir dormido. Lo más seguro es que no te pase eso. A algunos les pasa. Pero no puedes decir, ya, acabé, ya, era lo que tenía que decir. No, 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 no. Si de veras quieres que tu muerte sea consoladora, en paz, un buen final, que puedas disfrutar, ocúpate. Hay que ocuparse. Tenemos una responsabilidad, ¿no? Ujú. Y te voy a decir, si quieres ser alguien que acompaña con inteligencia y con eficacia a tus seres queridos, o sea, Claro, tener esas herramientas, o sea, porque es de ida y vuelta, ¿no? Tener esas exacto. herramientas para poder estar ahí de una forma y servir de algo, o sea, Sí, para que sea todo más fluido y más fácil y más claro. amoroso. Porque antes de la nuestra, lo más posible es que nos toque estar acompañando a otros, ¿no? Entonces, ser verdaderamente acompañantes. Y para eso también necesitamos un previo trabajo de decir que la proximidad de la muerte del otro no me ahuyente, no me haga huir o estar aquí diciendo pura frivolidad. Digo que se vale decir frivolidades, pero no pura, porque entonces estamos impidiendo que se digan cosas importantes. El proceso. Pero Exacto. fíjate qué duro. Muchas personas que tienen enfermedades largas. Ayer me dijo una persona una frase que de veras me cimbró. Decía: "La enfermedad es lo de menos". Dice: "La gente se va de ti porque te ve enfermo". Es Dice: "Es tremendo, muy dura la soledad del enfermo". por supuesto, que no te puedan acompañar bien, sí, pero yo creo que es eso, nos da miedo, nos confronta con nuestra, o sea, ¿por qué se va alguien? Porque a veces se va por torpeza, ¿eh? Porque no sé qué decir, la voy a regar, seguro que digo algo mal, mejor lo evado, lo evito. A veces es por eso, ¿eh? Yo creo que mucho es por eso, porque de veras no sabemos, no hemos hecho, si no hemos hecho ese trabajo, creemos todo lo que vamos a decir está mal, le digo algo, pero va a pensar en su enfermedad y en su muerte y no, mejor no le digo eso, mejor ya no voy, ¿no? Entonces, una parte yo creo que es eso. Y otra puede ser, qué terror me da lo que está viviendo y lo que me recuerda. Yo no quiero Exacto. saber nada de eso y me voy. Pero fíjate, estamos hablando ahorita de la muerte, ahorita precisamente por el programa, por la para de sobre las personas de nuestra edad y para arriba, ¿no? Ujú, Básicamente. ujú. Pero hay que también tomar en cuenta que podemos ser acompañantes de alguien que tiene un hijo de 30 años que se está muriendo o que acaba de morir, o de un niño, o sea, porque de veras es, Claro. o sea, todo el espectro que trata ese acompañamiento es gigantesco. Y platícanos de tu último libro. Ay, pues mi último libro está próximo a salir, se va a llamar Por un buen final. Reúne, bueno, de eso se trata, de conocer, de tener elementos para realmente, por un lado, poder favorecer un mejor final para nosotros y para los otros, pero también para saber lidiar con el final de la vida en general, en la vida y poder vivir mejor. Entonces, por un buen final, pero habría que decir, y una mejor vida. Reúne artículos, bueno, que estuve escribiendo durante 3 años para un periódico de divulgación, que también el título era muy parecido, Por un mejor final. Y bueno, ya durante mi año sabático yo me dediqué a darle forma de libro, a actualizarlos, a completarlos, porque al organizar todo eso en un orden y ponerlo por capítulos, pues había algunos capítulos que tenía que completar. Y entonces hablo mucho de la muerte médicamente asistida, que es uno de los temas que más me ocupan realmente, y que
por estar en la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Decidir, pues que tengo un panorama bastante completo de lo que pasa en diferentes lugares del mundo. Y es muy interesante esto, porque la verdad nos ayuda a aprender de otras experiencias, de lo que ha resultado en otros lugares, de lo que no ha resultado. Y como yo realmente defiendo que en México tiene que esto ser una posibilidad, pues, pues platico mucho de lo que pasa en estos lugares. Después platico de lo que pasa con esta ayuda, que siempre es controvertida, pero que quizá puede ser menos cuando pensamos en una persona con una enfermedad física, un adulto, ¿no? Que ya no quiere vivir así. Pero resulta que también hay que considerar esta ayuda para personas que tienen un principio de demencia o para menores que tienen muy clara capacidad para saber lo que quieren y lo que están sufriendo, y por qué habría que discriminarlos, o para personas que están sufriendo una enfermedad psiquiátrica en donde no es tan evidente su sufrimiento, pero ellos sí saben cómo están sufriendo y que hay veces en que es preferible para ellos ya no vivir más. Entonces, sí, hablo mucho de la muerte médicamente asistida, pero también de nuestra experiencia con la muerte en la pandemia, ¿no? Cómo nos confrontamos con ella, parecía que iban a cambiar nuestras actitudes, y cómo tenemos la capacidad de volver a encontrarnos, ¿eh? Bueno, Absolutamente. aunque use sí, tu nombre, pero no va contigo. No va conmigo. Sí, 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 es impresionante cómo no aprendemos, pues. Exacto. Y también, pues, hay un tema de cómo aprender a dejar morir a los otros, ¿no? Cómo a veces, ay, cómo se aferran las personas y no toman en cuenta cómo está viviendo ese ser que tanto quieren, pero que le están obligando a que viva más como él no querría, ¿no? Bueno, y después la muerte con menores y cómo hablar con ellos, em, el duelo, la voluntad anticipada, los cuidados paliativos. Entonces, es como, pues es un libro que trata de dar elementos a la gente para que esté informada, para que conozca y para que, pues esto que decía, esta responsabilidad, pues la puedan cumplir mejor de prepararse para su muerte y para acompañar a otros en la suya. Qué maravilla. ¿Y cuándo sale? ¿Cuándo crees más o menos? Espero, ojalá que muy pronto, o sea, espero que en este mes, de Ah, nuevo, ya, prontísimo. O sea espero, que espero. tendremos que estar súper avisados Sí, aquí en sí, Enlace 50 para que nos sí, digan dónde se compra y todas claro, esas cosas. claro. Pues muchas gracias, Asunción, por haber estado con nosotros. Me gustaría si les das, por favor, un mensaje, nos das más bien un mensaje de despedida, una conclusión que cierre esta entrevista. Pues una invitación que es como conclusión de lo que hemos dicho, sí hay que ocuparnos de la muerte, además de que nos va a ayudar a prepararnos para cuando llegue, realmente nos aterriza la vida, o sea, porque o sea, si pensamos en la muerte, si asumimos que eso es lo que nos espera y no lo podemos cambiar, eh, además de llevarnos a decir, bueno, vamos a hacer eso mejor, nos regresa a la vida y decir, en esto sí tenemos mucho que hacer y, y depende en gran parte de lo que hagamos. Vivámosla, disfrutémosla y que cuando nos toque el momento de llegar al final digamos, ay, qué bien estuvo. Y mientras, de verdad, disfrutarla, porque pues es lo que tenemos en cada momento, ¿no? Y depende de nosotros mucho. Entonces, pensar en la muerte nos hace valorar más la vida, porque sabes que sí nos vamos a morir, pero mientras, aquí está la vida. Eso. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y pues hasta la próxima. Nos avisas cuando salga tu libro. Claro que sí, muchas gracias a todos.